Gracias, congresista Letona. Hay una lista larga de parlamentarios que han solicitado hacer el uso de la palabra, pero hay una cuestión previa planteada por el congresista Héctor Becerril. La cuestión previa es para reordenar el debate y centrar en el tema que tenemos en discusión. Y el tema que tenemos en discusión es, primero, definir si se constitucionaliza o no el número de representantes en las cámaras de diputados y senadores. Y luego habría, en caso de que se decida que sí, se tendría entonces ya que plantear el número. Pero antes de eso creo que deberíamos ir aterrizando en temas centrales. Y no podemos, así que solamente pondríamos, congresista Arana. Esto era una cuestión de orden, si la presidenta permite, pero presidenta, yo lo que quería plantear es que se constitucionalice el número de senadores, el número de diputados que quede al tema de los órganos, consultar la ley de desarrollo, porque tiene que ver con la demografía y los bolsones electorales que hay en el país. Y entonces, creo que lo importante es más bien definir la representación territorial del Senado, ya que se ha definido que va a haber bicameralidad, y el tema de los diputados que quede para el tema de ley de desarrollo. Eso es lo que propongo que en todo caso coloque a consideración en la votación. A ver, señores congresistas, debemos nosotros poner a votación si se constitucionaliza o no el número. Luego nosotros debatiremos si se pone el número de uno, de otro, si uno se deja para norma y cuál es el número. Pero lo primero que tenemos que definir es si constitucionalizamos o no constitucionalizamos el número, así, aterrizado, porque si abrimos esto a más ángulos de debate, recuerden que ese es un tema muy complejo, muy serio, y siempre van a haber aristas diferentes de enfoque. Así que a fin de poder enfocar la discusión, tendríamos que votar en este momento solamente si se constitucionaliza o no el número. Si es de uno, del otro, ya es un tema en el cual iremos avanzando, pero necesitamos tomar decisiones. Así que estamos ya en votación, congresista Lescano. Hay una cuestión previa planteada. A ver, congresista Lescano. Para hacer una pequeña aclaración, presidenta, no se va a constitucionalizar recién el número de parlamentarios. Ya está en la Constitución eso. Aquí está en la Constitución de 1860, 1878, 1962, 1980, el 29, el 13 y en la actual. Está eso en la Constitución. No vamos a constitucionalizar, porque si decimos eso, va a pensar el Perú que recién vamos a poner el número parlamentario en la Constitución porque está en otras leyes. No, ya está. Lo que estamos discutiendo, ¿cuál es el número de parlamentarios para los nuevos congresos? Eso hay que decirlo, para que queden las cuestiones bien claras, presidente. Muchas gracias. Sí, congresista Lescano, nosotros estamos discutiendo una reforma constitucional y por lo tanto en este momento debemos definir si en esta reforma constitucional ponemos o no ponemos número. Así esa es la precisión. Sin preguntar cuántos ni en cuál cámara, o sea, ponemos o no ponemos número, que es la cuestión previa que ha planteado el congresista Becerril. Yo estoy votando una cuestión previa planteada por un señor congresista. Diga, congresista Velázquez, hay una cuestión previa que está en votación. Luego podemos ver la cuestión de orden. Usted va a votar un tema que no se ha debatido. Yo he escuchado el debate, todo sobre el presupuesto, inclusive se ha dicho inexactamente que esta constitución es la más longeva, no es la de 1860 la que tuvo más vigencia. Ya, por si acaso. Primero congresista eso. Velasquez, quienes vayan a hacer uso de la palabra es sobre la cuestión Déjeme previa. terminar, presidenta. Segundo, quiero decir, ¿acaso ustedes no han tenido la mayoría absoluta del Congreso para hacer esas reformas? ¿Y ahora nos quieren impedir que hagamos un debate profundo sobre los temas? Por favor, presidenta. ¿Cuál es su cuestión de orden, congresista Velázquez? Ya planteado, presidenta, ya la había planteado. ¿Cómo va a votar usted un tema sin dejarnos argumentar si lo que conviene es mantener el número de congresistas en la Constitución o remitirlo a una ley de desarrollo? Yo tengo mi argumento, pero usted lo quiere votar vía una cuestión previa. Si esa es su decisión, tómela. ¿El congresista Becerril está retirando su cuestión previa? ¿O congresista Becerril, para que precise? A ver. Presidenta,
Y yo planteé la cuestión previa en el sentido de que estamos ya horas de horas dando vuelta sobre el mismo tema. Analizamos si es que la representación tiene que ser, digamos, según uno determinado, o que algunas regiones van a tener senadores, otras no. Es decir, estamos empantanados en esto y no salimos. En esa situación planteé la cuestión previa. Pero, Presidenta, si se quiere comenzar un debate netamente sobre el número, entonces centrémonos en ese debate. Pero lo que pasa, Presidente, es que si vamos a seguir discutiendo sobre temas que no vienen al caso en realidad, no vamos a avanzar, Presidenta. Si es sobre discusión centrada sobre el número, entonces yo, Presidenta, podría retirar la cuestión previa. Congresistas, entonces abrimos el debate exclusivamente sobre el número de representantes en las cámaras, solo sobre el número de representantes en las cámaras. Congresista, tenemos un orden de oradores que es el que vamos a respetar, vamos a apuntarlo en el rol que corresponde. Congresista Jorge Castro. Buenos días, señora presidenta. Buenos días, colegas congresistas. Creo que este tema es capital. Es el eje central de todas las cosas, porque primero tenemos que partir cuál va a ser el objetivo que tenemos nosotros, el desarrollo nacional de manera sostenida, armónica, equilibrada, que eso es lo que no existe en nuestro país. Y hemos encontrado un gran problema en este desarrollo, justamente la escasez o la baja o lo que se pueda llamar, lo que cada uno quisiera llamarle, de representación. Tenemos una debilidad en la representación, sea de una cámara o sea de dos cámaras. En cualquiera de los casos ha fracasado el modelo justamente porque no hemos podido llegar a los lugares que debe llegarse. Y la mejor expresión, porque parece que queremos hablar de una cosa y de la otra, la mejor expresión se da en lo siguiente. Si ustedes, el problema que hemos venido discutiendo de presupuesto, cuando las cosas están amarradas también con el propio proceso. ¿Y por qué es necesario, señora presidenta? Por favor, ojalá que nos estén escuchando, porque después comenzamos a hablar piedras al revés. Y lo que queda aquí claro es que, señora presidenta, en la década de los 80, a fines de los 80, el presupuesto nacional apenas superaba los 5.000 millones de dólares. Hoy el presupuesto nacional supera los 45.000 millones de dólares. Son 9 veces, casi 10 veces más. ¿En qué ha beneficiado eso al país? Del 53% que hemos tenido de pobreza, hoy estamos en el 20 y tantos. O sea, prácticamente en números hemos disminuido a la mitad. Pero hemos crecido económicamente con nuestro presupuesto en 9 veces. Entonces alguien se robó, en algo se ha quedado la plata. Eso es lo dramático de nuestro país. Por eso es que necesitamos estar bien representados, no solamente en términos numéricos, sino también en términos de calidad. Tenemos que tener buenos representantes también. Y ese es el drama que estamos viendo. Por eso que es importante, dos cosas. Se ha visto que para alcanzar el desarrollo, no hemos logrado este desarrollo desde algunos puntos de vista, que la baja representatividad. Desde nuestro punto de vista tenemos infinidad de elementos, pero uno de los elementos importantes es la baja representatividad, por supuesto. Y por eso que es necesario precisar, si va a haber dos cámaras, en primer lugar, y dentro de esas cámaras el número adecuado de diputados, el número adecuado de senadores, por encima del presupuesto nacional que se quiere asignar. Porque aparte de lo que se ha venido esgrimiendo en términos de que la Constitución lógicamente nos indica que nosotros no podemos ponerle límite en este caso, pero lo que queda absolutamente claro es que necesitamos una mayor representación. Y si comenzamos, si vemos lo que ha pasado con claramente un parámetro de comparabilidad, el presupuesto de la República, por eso que hablemos con números, hemos crecido en el año 2004 de 290 millones, en términos gruesos, el 2004, a la fecha, el próximo presupuesto va a estar en el orden de los 512 millones. Es decir, ni siquiera se ha duplicado el presupuesto del Congreso de la República, sino que estamos sufriendo nosotros un síndrome y un rezago de lo que ha venido hablando el presidente de la República. El presidente de la República, en ese mismo periodo, apenas gastaban 5 millones, ahora gastan encima de 40 y tantos. O sea, ha crecido el presupuesto del presidente en 10 veces. Y en todo caso, ¿y para qué, señores? Para simplemente tener 500, 800 empleados, etcétera. Pero ya ese es otro tema, no nos vayamos por ahí. Pero definitivamente lo que sí tenemos que cerrar en la Constitución es que nosotros, el objetivo es el desarrollo nacional, armónico, equilibrado, sostenido. ¿Qué significa equilibrado? Que todos tengamos las mismas posibilidades.
que no solamente, ni siquiera Lima tiene las mismas posibilidades, porque hay radicalmente los que hemos visitado, y eso es mucho de los representantes limeños, ni siquiera conocen el Cono Norte, ni siquiera entran a Huaycán ni nada por el estilo, no entran a Comas, no entran a Caraballo, y ese es lo grave. O sea, dentro del mismo Lima tenemos problemas de desequilibrios en términos económicos, sociales y políticos también, porque también esta situación de una mala asignación, en este caso solamente entran puro miraflorino, puro sanisidrino, puro caviarcitos, entran nomás aquí a representar a Lima, en su gran mayoría, por supuesto. Pero no Lima tampoco está debidamente representada, por eso que tenemos que ir necesariamente, si este debate necesita pues 2, 3, 5 horas, hay que hacerlo, o 5 días o una semana, porque este tema es capital, señora presidenta, es capital, y de igual forma en todo el país. Si esto lo vemos que sucede en Lima, simplemente que también van a estar subrepresentados definitivamente por estas aparentemente estos maquillajes que se le quiere hacer a la Cámara, al Poder Legislativo, de igual forma vamos a estar subrepresentados en todo el país, y eso no se condice con la política general que debe tener un gobierno, y incluido pues lógicamente el Ejecutivo, el Legislativo y todos los poderes. Los propios, para solamente recordarles, los propios Ministerio Público, el Poder Judicial, en los últimos 10 años han crecido sus presupuestos 8 veces. Y también con el cuento que con eso se iba a mejorar el poder, y no tampoco. Entonces hay que hacer cuestiones de análisis comparativo de presupuestos si quisiéramos llegar a ese tema. Pero el tema aquí es, como decíamos, ¿no? Volviendo al tema, el objetivo es el desarrollo nacional y hay una subrepresentación en todo el país. ¿Cómo superamos ese tema? Es lo más importante, pero veámoslo desde el punto de vista básico y elemental. Objetivo nacional, el desarrollo del país de manera equilibrada, armónica y sostenida en el tiempo. Con eso termino, señora presidenta, por favor, que tengamos en cuenta, y más allá, solo para finalizar, de lo que pueda decir un constitucionalista. Por acá dijo el constitucionalista, pero el constitucionalista sabe pues de constitución, de aspectos jurídicos, sabe de aspectos económicos, sabe de aspectos sociales, conoce la realidad del país. Eso muchas veces hemos discutido con varios constitucionalistas. Una cosa es la Constitución redactada pues literalmente, y otra cosa es que esa Constitución le sirva a la población y para que en poco tiempo comience simplemente a sentir las ventajas de tener una nueva Constitución. O en este caso, o la modificatoria, porque caso contrario, en los próximos años modificamos la representación, no se llega a los lugares más subdesarrollados que existen en el país, simplemente también la población nuevamente se va a sentir desalentada y vamos a continuar en esta espiral de permanentemente de que se vayan todos. Y es lo que no debe suceder, señora presidenta. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Castro. Congresista Alberto Quintanilla. Gracias, señora presidenta. En el afán debíamos de ir avanzando, señora presidenta, deberíamos ir ya cerrando debates y tomando decisiones incluso mediante la votación. Respecto al número, nosotros creemos que sí se debe señalar en la modificación constitucional, porque como bien dijo el congresista Lescano, ya está en la Constitución, ya ha estado en otras anteriores, o sea, no es una novedad. Y además, la única posibilidad, en mi opinión, de dar un mensaje a la población de que no estamos creando un número mucho más grande, e incluso, digamos, si es que vamos a un criterio de representación comparando con otros países, creo que debería duplicarse el número, pero eso no es el momento, ¿no? Ni la coyuntura. Entonces, en ese sentido, nosotros proponemos, acogiendo un poco la propuesta del congresista Gibre Violeta, entiendo, representando al partido de gobierno, que el número sea 130 diputados y 45 senadores, y que en esos 45 del Senado incluyan los 5 que son del Parlamento andino, ¿no? De tal manera que específicamente señalado. Ahora, ¿en qué momento se elige quiénes son de los 45 del Parlamento andino? Eso ya se verá en una ley, o se verá que en el momento que se instale el Senado elegirá entre ellos esa situación. En torno a la composición también de los 130, eso será una materia de una ley de desarrollo, pero nosotros somos del criterio que tanto en el Senado deben mantenerse los dos criterios. La representación territorial son 24 regiones, más el Lima, más el Callao son 25, serían 1 por cada uno, y el resto, los 20 restantes, serían en nuestra propuesta de distrito único nacional.
Vinculado a eso, señora presidenta, tendría que ver el tema de ponerle lo que llamamos el candado, ¿no? El porcentaje presupuestal, que también es una situación que le preocupa a la población. No es cierto, señor presidente, que el artículo 94 señale que nosotros somos autónomos, etcétera, y no podemos fijar ese criterio. Ese criterio lo puede fijar la Constitución. Como bien dice el congresista Javier Velázquez, estamos tomando una decisión de un poder constituyente modificando la Constitución y ponemos ese parámetro. Es totalmente lícito. Y en torno, digamos, a la aplicación del artículo 32, que no se puede llevar a su presupuestal, podemos debatir más adelante. Si lo permite la presidenta. Juan Cheput. Muchas gracias, congresista Quintanilla. El artículo 32, señora presidenta, es clarísimo. Lo que se está haciendo, lamentablemente, es una pésima lectura de él. Se dice, pueden ser sometidas a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución. Es decir, cualquier cosa que hagamos en la Constitución puede ser sometida a referéndum, porque acá no hay ninguna exclusión al tema presupuestal. Y cuando se refiere en el mismo artículo 32, no pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario y presupuestal. La norma es un precepto jurídico, señora presidenta. No tiene que ver absolutamente nada con lo que significa una reforma constitucional. Pues de lo contrario diríamos, si hay en estos momentos, por ejemplo, un artículo que tiene que ver con el presupuesto y lo reformamos, no podríamos someterlos al referéndum, porque simplemente aquí dice la reforma, normas de carácter tributario y presupuestal. Cuando está el inciso 1, que pueden ser sometidas al referéndum la reforma total o parcial de la Constitución. Por lo tanto, es completamente incorrecto, señora presidenta, decir, para este caso específico, que el candado del cual habla el congresista Violeta y el congresista Quintanilla no puede someterse al referéndum, pues estamos hablando de una variable que, al ser una reforma constitucional, por supuesto que puede ir al referéndum, pues no es una norma, no es un precepto jurídico. Gracias, Alberto. Gracias. Totalmente de acuerdo, o sea, el 94, si bien nos da autonomía al Congreso para que se fije su presupuesto, en la Constitución se pueden poner los parámetros de ese presupuesto, y es totalmente válido y lícito. Señora Presidenta, respecto al candado, al famoso candado, nosotros sí creemos que es conveniente y sí se puede poner aquí. Pues eso es un mensaje político, no populismo, es una situación que exige la realidad y además exige la posibilidad de hacer viable esta modificación, y nosotros sí estamos de acuerdo con que se ponga el parámetro, el tope de 0,45% de presupuesto, porque históricamente oscila entre 38 y 45, entonces 45 para que no haya mayores problemas. El otro tema, señor presidente, que también tiene que ver con el número de representantes, es el criterio de la representación de las mujeres. Entendemos que toda cuota o todo porcentaje o toda alternancia son mecanismos discriminatorios positivos temporales, hasta que haya, digamos, una sociedad mucho más equitativa y ya no sea necesario poner ningún parámetro de ese tipo. Y eso creemos que en la actualidad sí debe incluirse que las candidaturas sean en forma alternada y tiendan a la paridad del 50%. Eso también a nosotros nos parece totalmente conveniente. Gracias. Gracias, congresista Quintanilla. Tenemos una primera propuesta con respecto al número, que sería, para tenerlo claro, congresista Quintanilla, 130 diputados y 45 senadores, pero esos 45, dijo, los 5 del Parlamento Andino, ¿serían parte de esos 45 o suma incluye? 45 absorbiendo Parlamento Andino. Gracias, congresista Quintanilla. Congresista Marisa Glave. Sí, a ver, Presidenta, tenemos un problema, porque estamos llevando mal el debate. Porque estamos, creo, intentando resolver por partes un debate integral. Y necesitamos abordar la integralidad del debate. Tal vez, se lo digo con sinceridad, el congresista Velázquez Quesquén tenga razón en que tengamos que cerrar de una vez el tema de reelección o no reelección, y los problemas que estamos teniendo de discusión de bicameralidad puedan tener un mecanismo de discusión básica entre los distintos voceros de las distintas organizaciones que nos permita, más allá de las cámaras, porque claro, acá dicen, se habla para las cámaras. Todos hablan para las cámaras, Presidenta. Pero sería importante que más allá de las cámaras pudiéramos tener un momento de reflexión
sobre qué cosa de lo que estamos planteando vamos a construir a fin de que pudiera ser sometido a votación. Usted ha planteado que ahorita no vamos a discutir la no reelección ni la integralidad, sino el número, si debe estar el número o no debe estar el número en el texto constitucional. El problema, Presidenta, es que el congresista Quintanilla ha lanzado un número. Ese número puede cambiar. Podrían no ser 130 diputados, Presidenta. Podrían ser, por ejemplo, 120 diputados. Y que los diputados que son representantes de parlamentarios en el exterior, de peruanos en el exterior, que es un tema que tenemos pendiente de discutir acá, que se decía que era 10, por ejemplo, podrían ver si es que están tal vez en el Senado. En fin, hay múltiples opciones, Presidenta. Y en ese punto tiene razón el congresista Quisquén al decir exactamente qué cosa representa ese número. Es un tema que tendremos que discutir sobre la calidad de la representación, Presidenta. Por ejemplo, necesitamos un Congreso que sea representativo. El Nuevo Perú dice sí. Un Parlamento representativo. Con 2 cámaras, también hemos dicho sí. Pero ¿quiénes deben estar en la Cámara de Senadores? ¿Quiénes deben estar en la Cámara de Diputados? Y hay que discutir la calidad de la representación. Nosotros creemos, Presidenta, y se lo hemos entregado por escrito, que tiene que haber un criterio de territorialidad, es decir, todos los territorios del Perú tienen que estar reflejados en esa Cámara de Senadores, y también hemos planteado que tiene que haber paridad y alternancia, porque sí creemos que las mujeres tienen que estar bien representadas, y creemos que tiene que haber un mecanismo de representación indígena, porque los pueblos indígenas en el Perú merecen representación. Pero, por ejemplo, Presidente, que nosotros digamos que sí debe haber una Cámara de Senadores y pensar bien su representación y discutir con calma cuál es el mecanismo de elección, no quiere decir que queremos un Senado elitista, Presidente, ni mucho menos de una mal llamada Lima colonial, Presidente. Sería importante que todos los colegas recordemos, por ejemplo, a la Mauta Arguedas en el libro A la ciudad de los señores hemos llegado, o Desborde popular de Matos Mar, o el último texto de Martuchelli sobre Lima y sus arenales y la diferencia de la transformación del territorio limeño, que nos ayude a pensar que esta Lima no es una Lima colonial ni criolla, sino más bien es una Lima de todas las sangres, cada vez, como dice Martuchelli, atravesada por un denominador común, chicha, que somos todos nosotros con una identidad que hemos ido construyendo. Entonces, Presidenta, ¿el número nos va a decir la calidad de la representación? No, no nos lo va a decir. ¿Podemos ensayar acá unos números? Sí. O sea, sí podríamos sentarnos a ensayar números, más o menos lo que ha dicho el congresista Quintanilla. Otros han planteado, por ejemplo, hasta 200. En fin, hay distintos criterios. El otro día el congresista Lescano decía, si se quiere subir, que se coloque en el texto constitucional. Podría ser una vuelta. Pero ¿cuál es el tema, Presidenta? Que nosotros, desde el Nuevo Perú, y se lo hemos planteado por escrito, sí creemos, y sí creemos además que la Constitución nos lo permite, porque la Constitución dice, Presidenta, en el artículo 94, que el Congreso determina su presupuesto. Claro. Y somos los congresistas los que estamos diciéndole a este Congreso que deberíamos tener un tope presupuestal, pues. No está viniendo del Ejecutivo esa propuesta. Está viniendo de congresistas que le están diciendo al Parlamento, que es soberano sobre su propio presupuesto, que debería haber un límite. ¿Por qué, Presidenta? Porque sí necesitamos combinar los criterios técnicos que son fundamentales para una buena representación con criterios de fondo con la población. Porque la población, Presidenta, no quiere que este Parlamento cueste más. Y tienen razón. ¿Dónde está el populismo en decir que la gente tiene razón con que este Parlamento no cueste más? Y entonces, ¿qué cosa queremos decir, Presidenta? Lo que queremos decir, quienes hemos votado a favor de la bicameralidad, porque sí hemos dicho aquí, sí, bicameralidad, es porque necesitamos mejorar la representación. Y eso podría suponer elevar el número de parlamentarios, y que sean tal vez más que los que tenemos ahora. Pero no queremos que se corra el riesgo de que la población entienda, y estaría en lo correcto de entenderlo así también, que elevar el número supone elevar el gasto. Entonces sí nos parece importante ese candado, Presidenta. Nosotros sí estamos dispuestos a que se eleve el número y que digamos, oca, hay que elevar el número,
Pero esa elevación del número no puede suponer modificar la proporción presupuestal que significa el Parlamento. Y esa decisión, Presidenta, la puede tomar el Parlamento. Y estamos planteando que sea el Parlamento quien la tome y sea el Parlamento quien le mande un mensaje a la ciudadanía. Entonces, Presidenta, nosotros creemos que las dos opciones son viables. Ponerlo en el texto, que hoy digamos, se coloca en el texto, en el artículo 90, el número de parlamentarios, pero se pone un candado. O también decimos, no se pone en el texto constitucional, se determina en una ley orgánica, pero se pone un candado presupuestal. ¿Para qué? Para decirle a la ciudadanía, sea que lo coloquemos hoy o sea que lo coloquemos después, no va a haber un incremento presupuestal en esa construcción de bicameralidad, o por lo menos ponemos un tope, Presidenta. Sí nos parece importante plantearlo y discutirlo, porque si no, entonces habrá que discutir solo sobre 130. Y eso sí nos parece un error, porque este es un momento en el que podríamos, Presidente, avanzar en una mejor representación. Me pido una interrupción la congresista Salgado. Congresista Luz Salgado. Gracias, Presidenta. Saludándolo a todos y disculpándome por la tardanza, pero creo que este es un debate muy importante y aunque soy exsecretaria, estoy participando ya en todas las sesiones. Con lo que ha manifestado la congresista Clave, primero dijo de que sí estaba de acuerdo que se ponga el número de tanto de diputados y senadores en el dictamen. Pero después no, dice, congresista no, Salgado, para precisar. Si me está haciendo quisiera que precise, por favor. Quiero precisar, Presidenta. Para nosotros es un debate integral. Yo no puedo decirle si estoy de acuerdo en colocar el número de congresistas y de senadores en el texto constitucional o no ponerlo si no discutimos también en el paquete si es que hay un tope presupuestal o no. Porque si yo pongo hoy una elevación del número, pero no pongo el tope presupuestal, la lectura que tiene el Nuevo Perú es que la sensación de la población será que puede haber un gasto mucho mayor y por tanto se caiga abajo una reforma necesaria. Y entonces lo que necesitamos es una reforma que mejore la calidad de la representación, que tenga el debate técnico necesario que se está teniendo acá, pero que contemple también las preocupaciones de la ciudadanía. Y que ambos elementos tienen que ser parte de la discusión, congresista Salgado. Por eso es que creemos que es un error que discutamos solo el número. Sí estaríamos dispuestos a que se incluya, si es que eso supone también discutir la cláusula presupuestal. Eso es lo que estamos planteando. Terminado, congresista Glave. Estamos nosotros frente a varios dilemas. Hay varios pedidos de algunos parlamentarios acá con respecto, por ejemplo, a que abordemos el debate de la no reelección. Sin embargo, congresistas, yo quiero llamar la atención de todos ustedes en el siguiente sentido. El proyecto de ley planteado por el Ejecutivo habla de la unicameralidad. Y el dictamen que nosotros hemos planteado está en relación a la unicameralidad y la no reelección con respecto a ese Parlamento unicameral, porque así es como ha venido la propuesta. Estamos dentro del debate y hemos votado ya aprobando un Parlamento bicameral. Y por lo tanto, el debate de la no reelección, en el entendido de que estamos haciendo una reforma integral, como todos acá lo han destacado, debería incluir ese debate en el artículo 90, porque no hay ningún otro artículo en el cual se pueda incorporar la no reelección. Y estamos precisamente en el debate del artículo 90. Así que creo que este es un momento en el cual nosotros, más allá de nuestras diferencias, debemos encontrar coincidencias. Así que, señores congresistas, yo quisiera plantear, a menos que ustedes tengan objeciones, de que en este momento podamos entrar en un cuarto intermedio a fin de que los portavoces de cada grupo político podamos reunirnos y tomar una decisión. Congresista Velázquez, si me permite terminar, por favor, con la propuesta. Podamos reunirnos y definir cómo vamos a abordar este debate, si lo vamos a abordar en un solo debate del artículo 90 o si lo vamos a discutir por separado, de tal manera que podamos avanzar. De lo contrario, siempre va a ser un avance para retroceder, porque hay demasiadas aristas que comprometen las decisiones que vayamos a tomar. Entonces, yo quisiera plantear esto a fin de que podamos avanzar. Una reunión en junta de portavoces con los representantes de cada partido que ustedes determinen por un tiempo determinado a fin de poder reorientar este debate y poder finalmente tomar decisiones. Voy a poner a consideración... Señora Presidenta, yo le pediría
que antes de pasar a esa reunión, todas las fuerzas políticas que puedan pronunciarse, hemos escuchado algunas fuerzas políticas, pero hay fuerzas políticas que no hemos hecho llegar nuestra opinión, porque es bueno que el pueblo del Perú conozca la posición de cada partido y qué tiene que decir sobre el particular. No tenemos ningún inconveniente de luego pasar a una reunión para ver los acercamientos sobre este particular. Sí, congresista Lescano, soy presidenta de esta comisión y tengo la atribución de poder plantear un cuarto intermedio. Y lo estoy planteando democráticamente, a menos que podamos seguir ad infinitum con este debate que finalmente da para bastante tiempo. Congresista Velázquez. Presidenta, nosotros respetamos su condición de presidenta y máximo que es una dama, pero tampoco no se puede imponer criterios arbitrarios. Usted ha centrado el debate en que estamos, salvo que esté equivocado, el proyecto que viene del Ejecutivo referido a la bicameralidad, lo hemos votado a favor en el concepto que se ha aprobado la bicameralidad. Y usted ha sido la que ha centrado el debate diciendo que lo que se iba a ver a renglón seguido era si se mantenía el número de congresistas en la Constitución o, como lo vienen sosteniendo especialistas, de que esto se debería remitir a una ley de desarrollo. Ese era el tema. Y yo creo, Presidenta, para evitar algunos ser rezagados, por lo menos que sobre ese criterio hable el vocero de cada bancada, porque usted quiere suspender el debate y luego lo vuelve a traer al Pleno, y lo que hablamos en la Junta de Portavoces no es lo que se dice acá. Vamos a entrapar el debate. Si usted ya puso este tema, permítanos dar la opinión pública del acuerdo que tenemos nuestras bancadas y a partir de ahí buscar un acercamiento, Presidenta. Pero me parece, yo estoy en contra de que usted proponga el cuarto intermedio. Permítanos democráticamente que cada vocero, con relación al punto que está puesto al centro del debate, podamos expresar la opinión de nuestra bancada. Congresista Velázquez, no tenemos ningún problema. Nosotros, es más, como este es un debate que realmente nos compromete, la idea es escucharnos. Por eso hemos traído especialistas y por eso estamos en un debate amplio como este. La idea no es restringir el debate. La idea es poder hacerlo fluir, porque sale un tema e inmediatamente ponemos los colaterales y hay una cuestión acá de que no se debata solamente sobre el tema del número, sino que también se aborden otros espacios de debate. Y la idea es avanzar. No es detener ni tampoco ocultar o que no tengan la posibilidad de dejar su posición de ninguna manera. Este es un debate que va a quedar registrado en la historia. Y van a ser los parlamentos sucesivos quienes finalmente tengan que hacerse cargo de las decisiones que nosotros tomemos ahora. Estamos decidiendo sobre cómo debe funcionar y cómo debe componerse el Parlamento que va a guiar las decisiones que se van a tomar aquí. Por lo tanto, que se siga escribiendo en la historia y que se siga escribiendo en la historia la posición que cada uno está transparentemente determinando ahora. Y seremos responsables por las decisiones que tomemos. Será la historia finalmente quien nos juzgue. Así que, congresista Velázquez, democráticamente, y si no hay oposición, entonces, en lugar de tener una cuestión previa para discutir en Junta de Portavoces, lo discutimos acá. Pero que cada portavoz deje su posición con toda libertad, congresista. Esto no es para nosotros parte de un debate oculto. Al contrario, mientras más transparente sea, más el pueblo y la historia va a juzgar lo que nosotros digamos y decidamos acá. Congresista Velázquez. Muy bien, presidente.